La Nahuala, la bruja de las sombras eternas. Dicen que cada ciudad guarda una historia que no quiere ser contada, una historia que vive en los muros viejos, en las esquinas olvidadas, en el eco de las noches sin luna. Y en Puebla, esa historia tiene nombre. La Nahuala, una sombra que respira entre los templos y las casonas antiguas. Una figura que camina sin dejar huellas, pero deja el olor del miedo en cada paso. Las raíces del mito. Para entender a la Nahuala, hay que mirar más atrás del tiempo. Antes de que existiera la ciudad de Puebla, las tierras del valle eran habitadas por pueblos nahuas, que creían en el poder de los nahuales, seres humanos capaces de transformarse en animales mediante rituales sagrados. El nahual era el guardián del espíritu, el vínculo entre el hombre y la naturaleza. No era necesariamente malvado, pero el equilibrio podía romperse. Cuando alguien usaba ese poder para dañar, el nahual se convertía en un ser temido, una sombra que cazaba bajo la luna. Cuando los colonizadores llegaron, la iglesia tachó esas prácticas de brujería. Las curanderas, las parteras, las mujeres sabias fueron perseguidas, y muchas desaparecieron en silencio. Entre ellas, una mujer cuyo nombre quedaría maldito, Beatriz de la Cruz, la Nahuala. Beatriz vivía en una casona de cantera en el barrio del Parián. Era conocida por sus remedios, sus infusiones, y por curar a los enfermos que los médicos se negaban a atender. Pero su conocimiento de las hierbas y su dominio del náhuatl la hicieron sospechosa ante los ojos de la iglesia. Una noche de 1799, una enfermedad extraña comenzó a propagarse. Los cuerpos se retorcían de fiebre, los niños morían sin razón. El pueblo necesitaba un culpable, y la encontraron a ella. Beatriz fue acusada de invocar demonios. La arrastraron frente a la catedral, la golpearon, la humillaron, y finalmente incendiaron su casa con ella adentro. Los testigos juran que, entre el fuego, su figura se levantó envuelta en humo. Sus ojos brillaban amarillos como brasas, y antes de desaparecer, gritó una maldición: «Ni la muerte ni Dios podrán silenciarme. Cuando la luna despierte, mi espíritu también lo hará». El fuego consumió la casa, pero no su alma. Desde esa noche, dicen, la Nahuala volvió, convertida en algo que ya no era humano. Con el paso de los años, la figura de la Nahuala se volvió leyenda. Pero lo extraño es que la gente seguía viéndola. En 1832, un monje escribió en su diario que una sombra había pasado frente al altar mayor de la Catedral de Puebla. Decía que el aire se volvió frío, que el cirio principal se apagó solo, y que escuchó una voz de mujer susurrar su nombre. Décadas después, durante la Revolución, soldados que acampaban en las ruinas del Parián contaron haber visto una anciana salir de la nada. Caminaba entre ellos con un rosario en la mano, pero al pasar, su sombra se movía en dirección contraria. Otros relatos son más recientes. Una familia que vivió frente a la casona maldita asegura que cada 2 de noviembre, a las 3 de la mañana, se escuchan 3 golpes secos en la puerta principal. Cuando miran por la ventana, ven una figura vestida de negro, con un rebozo que cubre su rostro. Y bajo el rebozo, 2 ojos amarillos que observan sin parpadear. En Puebla, todos conocen la casona de la Nahuala. Su fachada está casi destruida, cubierta de moho y grietas. Pero lo inquietante no es cómo se ve, sino cómo se siente. Quienes se han atrevido a entrar describen una presencia
que lo sigue. Entre los pasillos. Las puertas se abren solas. Los espejos reflejan figuras que no están ahí. Y el aire tiene un olor extraño, mezcla de tierra, incienso y carne vieja. Un investigador paranormal relató que durante una grabación, su cámara se apagó de repente. En la pantalla, al revisar la cinta, se veía una silueta femenina flotando junto a una vela encendida. Y una voz que murmuraba: «Yo no morí, me transformé». Hay un mito dentro del mito. Dicen que la nahuala puede cruzar entre el mundo de los vivos y el de los muertos a través de los espejos. Los niños del centro histórico solían jugar a invocarla frente a los espejos antiguos. Encendían una vela, decían su nombre 3 veces y esperaban. Algunos aseguraban ver cómo su reflejo sonreía mientras ellos seguían serios. Otros contaron que, después de hacerlo, escuchaban una voz detrás del espejo llamándolos por su nombre real, aunque nunca se lo habían dicho a nadie. Con el tiempo, las autoridades prohibieron entrar a ciertas casas abandonadas donde habían ocurrido desapariciones inexplicables. Pero los vecinos saben que no fueron robos. Dicen que la nahuala se los llevó. En una de las paredes interiores de la casa maldita hay un símbolo tallado: una serpiente entrelazada con un búho. Los antropólogos creen que ese grabado representa el equilibrio entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo animal. Pero los curanderos del valle dicen otra cosa. Dicen que ese es el sello del pacto original que Beatriz hizo antes de morir, una forma de mantener su espíritu atado a la tierra para regresar una y otra vez. Cada vez que alguien pronuncia su nombre con miedo, el pacto se renueva. Cada historia contada en voz alta la mantiene viva. Por eso, algunos ancianos del Parián dicen que no hay que hablar de ella después de medianoche. Los historiadores ofrecen otras versiones. Algunos dicen que la nahuala fue solo una mujer difamada por superstición y fanatismo religioso, que las historias posteriores fueron simples manifestaciones del miedo colectivo. Otros creen que el mito fue usado por las madres para mantener a los niños en casa al anochecer. No salgas, que la nahuala te va a llevar, una advertencia que se transformó en una pesadilla compartida. Pero hay quienes no pueden explicar los testimonios recientes: fotografías con sombras deformes, grabaciones con voces femeninas que no pertenecen a nadie presente, o la sensación de ser observado en lugares donde no hay nadie. Incluso algunos expertos en fenómenos paranormales creen que la nahuala podría ser un tipo de entidad residual, una energía atrapada por la tragedia y el odio, condenada a repetirse eternamente. Hoy, más de 2 siglos después, el nombre de la nahuala sigue vivo. Se menciona en películas, museos y festivales, pero también en susurros y advertencias. Hay quienes dicen que su espíritu ya no solo habita la casa del Parián, sino que vagabundea por toda la ciudad, buscando nuevas almas que alimentar su maldición, que puede adoptar el rostro de una mujer común, una anciana que pide ayuda, o una sombra que pasa junto a ti. Un testigo reciente, un guardia de seguridad, relató que una noche, mientras hacía su ronda cerca del Callejón de los Sapos, escuchó una voz femenina que le dijo: «No tengas miedo, solo quiero mirarte». Cuando volteó, vio a una mujer con ojos amarillos que desapareció entre las sombras. Al día siguiente, renunció a su trabajo. Se cuenta que hay una forma de romper el pacto de la nahuala. Un antiguo manuscrito hallado en una iglesia menciona un ritual prohibido. Debía hacerse al amanecer, frente a un espejo cubierto con copal y sal. Pero nunca se encontró el final del texto. Algunos creen que fue arrancado para evitar que alguien la libere, o peor aún, para evitar que alguien la despierte completamente. Cada ciudad tiene una herida abierta. En Puebla, esa herida tiene forma de mujer. Una mujer que fue traicionada, condenada y olvidada, y que ahora regresa cada noche para recordarnos que el miedo nunca muere, solo cambia de forma. Así que si caminas por las calles empedradas del centro y sientes que alguien te observa desde la oscuridad, no mires atrás.
porque puede que no veas nada, pero ella ya te vio a ti.